pues muchísimas gracias a todos por venir. El ECOGO ya ha tenido que irse porque tenía otro acto y con este retraso no ha podido decirnos las palabras que tenía preparadas, así que vamos a empezar directamente con la conferencia del neurólogo de Policlínica Guipúzcoa, el doctor Guruch Linazasolo, que hoy hemos preparado esta aula para daros a conocer algunas pautas para poder tener el cerebro en forma, para poder alejar el Alzheimer. Es una información que creemos que es básica para toda la ciudadanía, que a veces con pequeñas pautas y algunos consejos podemos hacer mucho por nuestra salud. Y el doctor Guruch Linazasolo será quien nos dé esta charla y nos dé algunos consejos que quizá nos vengan bien en el día a día y que no hayamos caído en la cuenta de que podemos cambiar algunos hábitos que nos ayuden mucho. A veces vamos al gimnasio, nos preparamos, nos mantenemos en forma, pero el cerebro también pues, necesita a veces que le cuidemos o que hagamos ciertas actividades que fomenten, que nos oxide o que se mantenga activo. Por eso le presento al doctor Guruch Linazasolo, que es neurólogo de Policlínica Guipúzcoa, es también director del Centro de Investigación Parkinson de Quirosalud Policlínica Guipúzcoa, presidente ejecutivo de la Fundación Biomed y de Vive Biotech, y director científico de la Fundación Citalcine. Él será quien nos dé esta conferencia y al final de la exposición abriremos un turno de coloquio, de preguntas, para que ustedes, si algunas dudas se os surjan a lo largo de la exposición, pues luego cuando termine pueden hacerle las preguntas al doctor. Así que muchísimas gracias por venir y siendo precioso. Bueno, arratsaldeon guztioi, mila esker etortzeagatik. Primero, yo también me gustaría agradecer al Ayuntamiento pues, el que nos ofrezca la posibilidad de estar hoy aquí. Y bueno, el incidente ya ha pasado y vamos a centrarnos en la razón de esta conferencia, que en realidad se enmarca en un ciclo de conferencias que iremos dando en más sitios de la provincia, siempre con una intención de informar y de formar, con la idea de dar una serie de datos y una serie de claves que nos puedan hacer entender mejor que la enfermedad de Alzheimer tenemos que empezar a enfocarla de una manera un poco diferente y que es una enfermedad por la que podemos hacer más cosas de lo que pensamos. Entonces este es un poco el mensaje global, pero intentaré explicarlo un poco. En primer lugar, lo que quería era, para saber de qué estamos hablando, explicarles cómo funciona el cerebro, más o menos en 4 pinceladas. Evidentemente, explicar cómo funciona el cerebro en 4 pinceladas es complicado, pero por lo menos darles unas ideas que pueden ser interesantes. En primer lugar, decirles que el cerebro, lo que fundamentalmente se dedica a hacer es procesar una serie de estímulos externos que recibimos a través de nuestros sentidos, lo que vemos, lo que oímos, lo que palpamos, lo que olemos. Todo esto se procesa en el cerebro y una vez se procesa de una manera muy especial y muy compleja, y tras ese procesamiento lo que hace es generar una serie de conductas o actividad mental. Es decir, una vez que analizamos e integramos toda esa información, lo que hacemos es actuar. O bien nos movemos, o bien pensamos, o bien surge lo que tenga que surgir, con un fin fundamental, que es el de garantizar nuestra supervivencia y la transmisión de los genes a la descendencia. Estos son los objetivos fundamentales que rigen la vida de cualquier ser vivo, y el ser humano no podía ser diferente. Lo que ocurre es que esto es un poco especial porque en el camino, a través de esas conductas y esa actividad mental, el cerebro genera una cosa que se llama cultura. Cultura en el sentido más amplio del término. Y esta cultura además impacta directamente en el cerebro y lo modifica. De tal manera que hoy en día una idea muy extendida es que la evolución que pueda estar llevando el ser humano tiene más que ver con la cultura que lo que pueda tener que ver con la evolución en el sentido de Darwin, por mutaciones en los genes, que es una evolución extremadamente lenta. Un ejemplo muy rápido y muy sencillo de entender: hasta no hace muchos años, el dedo, en el cerebro todos tenemos una representación de nuestro cuerpo humano, que es lo que se llama el homúnculo y demás. Bueno, pues el dedo que tenía una mayor representación era el dedo índice, hasta hace poco tiempo. Desde hace poco tiempo es el pulgar. Y los responsables son las maquinitas, los teléfonos, etc. Ese es un ejemplo de impacto de
la cultura en el cerebro, una modificación directa del cerebro a través de un mecanismo que es la plasticidad, del que luego hablaremos hasta aburrirnos, porque es típico. El cerebro está hecho o se conforma a partir de los genes, que es la información que recibimos de nuestros padres y también del ambiente en el que nos desarrollamos, obviamente. Es decir, no todo está en nuestros genes, sino que el ambiente también tiene mucho que ver. Y un ejemplo claro de que el ambiente tiene mucho que ver está en una nueva especialidad que es lo que se llama la epigenética. ¿Qué es esto la epigenética? Pues es una idea muy extendida, es que nosotros nacemos con una dotación de genes y que eso va a ser inamovible a lo largo de toda nuestra vida. Y eso no es así, porque los genes pueden estar activos, pueden estar inactivos, en determinados momentos están activos, en otros inactivos, y ese estar activo o inactivo depende de unas partes que están en el genoma, que hasta hace poco se llamaba genoma basura, pero que cada vez somos más conscientes de que es de una importancia enorme y que son lo que rigen estos mecanismos de la epigenética. Les voy a poner un ejemplo. Si se comen muchas verduras, en especial crucíferas, estas verduras se ha visto en un estudio que activan la expresión de un gen, es decir, activan un gen que protege frente al cáncer de colon. Esta es una relación de un hábito de vida, lo que comemos, sobre nuestro genoma. Está haciendo que nuestro genoma, un gen, se active o se desactive en función de lo que estamos comiendo. Es decir, esto se llama epigenética y cada vez se le da más valor como especialidad. Por eso se puede decir, como decía Cajal, que cada uno somos escultores de nuestro propio cerebro, porque sí, de acuerdo, tenemos unos genes, pero sobre esos genes está el trabajo del ambiente, del entorno, etc. Hay una serie de habilidades que son prácticamente exclusivas del cerebro humano. Hay muchas que nos diferencian de los animales, pero las más importantes yo diría que son estas de aquí: el lenguaje, la destreza manual, la planificación del futuro, la capacidad de abstraer y de sacar ideas nuevas, cosas nuevas, y la capacidad de cooperar. Probablemente la capacidad de cooperación, de colaborar unos con otros, muchas veces sin esperar nada a cambio, es el principal motor que ha hecho que el ser humano sea hoy en día la especie dominante sobre la Tierra, esa capacidad de cooperación que tienen los seres humanos. Entonces me dirán, hombre, en los chimpancés también se ha descrito capacidad de cooperación, y dices, sí, es verdad, pero es muy rudimentaria, o hay un lenguaje, no sé, sí, pero son muy rudimentarios comparado con la gran evolución del lenguaje, la cooperación y la abstracción en los seres humanos. ¿Y esto a qué se debe? Uno puede decir, bueno, se debe a que el cerebro de los humanos seguro que es el más grande que hay. Pues no, no es el más grande que hay. Bueno, seguro que en relación a la masa corporal también es el más aventajado. Pues tampoco es así. Lo que ocurre se debe fundamentalmente a dos cosas. Uno, a la organización del cerebro y concretamente a esta parte delantera del cerebro, que es la que tenemos justo detrás de los ojos y en la parte alta, que es el lóbulo prefrontal, que es el último en evolucionar y que es lo que se llama el lóbulo de la civilización, y que es mucho más grande en los seres humanos que en cualquier animal. Ocupa el 30% del cerebro en humanos y bastante menos en el resto de los animales. Y el segundo punto importante que explica esto es las conexiones, cómo están conectadas todas las neuronas. Ningún cerebro, ningún animal tiene una red de conexiones tan ricas como las que tiene el cerebro humano. Y las conexiones son la clave porque están conectadas además de una manera que no es una manera aleatoria, al tuntún, ni una manera regular. Están conectadas siguiendo unas normas que es lo que se llaman las redes de pequeño mundo. ¿Qué es esto de las redes de pequeño mundo? Bueno, pues las redes de pequeño mundo es como la vida misma, es decir, todos tenemos muchas relaciones cercanas con gente que conocemos, con gente con la que nos relacionamos, pero de vez en cuando pues tenemos un conocido que está en Brasil, o que está en Canadá, o que está en Australia. Estos serían redes de pequeño mundo. ¿Y por qué el cerebro funciona y se organiza formando redes de pequeño mundo? Porque son las más seguras y las más eficientes. El cerebro lo que busca sobre todo es la eficiencia a la hora de actuar, a la hora de hacer, de comportarse, por decirlo de alguna manera. Y también porque estas redes de pequeño mundo son las mejores para que el cerebro pueda ejercer dos funciones, la solidaridad y la plasticidad. La plasticidad es la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones, y el cerebro tiene de eso a montones. Un ejemplo claro, cuando una persona tiene un pequeño ictus, se queda durante unos días con una parte del cuerpo debilitada, pues bueno, pues las neuronas que están alrededor
de esa zona donde ha ocurrido el ictus asumen la función de las neuronas que han muerto, por decirlo de alguna manera, y de esta manera intentan compensar ese déficit que ha habido en un momento determinado. Y esto es por esta organización, en redes de pequeño mundo. Para que haya redes de pequeño mundo tiene que haber neuronas con muy largas conexiones, y estas neuronas sobre todo se ven en la corteza prefrontal de los seres humanos, que son los que se llaman las neuronas de von Economo, que no se ven en otros animales. Ejemplos de redes de pequeño mundo: Internet, la red de telefonía, la red de puertos y aeropuertos, son redes de pequeño mundo. Algunas organizaciones terroristas se organizan como redes de pequeño mundo, por ejemplo Al Qaeda es un ejemplo clarísimo de red de pequeño mundo, y por eso cuesta tanto desactivarlas muchas veces, ¿no? Bien, o sea que la diferencia con los animales es el lóbulo prefrontal y las conexiones, porque si se fijan, cada segundo en el cerebro estamos creando 1 millón de nuevas conexiones y se están destruyendo otras muchas. Es decir, esto es una cosa cambiante, dinámica. El cerebro no es una cosa estática que tenemos ahí, va cambiando constantemente y va cambiando en función de los estímulos. Su cerebro al entrar aquí es diferente al que van a llevar al salir. Yo espero que sea mejor después de la charla, pero vamos, es diferente, eso seguro. Además, se sobreviven y se potencian las que más se utilizan. Las conexiones, las redes que más utiliza uno, esas son las que se potencian. Y datos muy importantes. Hay un proyecto americano que lo que intenta es definir todas las conexiones que hay dentro del cerebro humano. Cuando digo esto, imagínense 86.000 millones de neuronas, 86.000 millones, cada una estableciendo una media de 10.000 conexiones. Estamos hablando de trillones de conexiones. Pues hay un proyecto en Estados Unidos que quiere identificar todas las conexiones de un cerebro humano. Y quiere aislarlas y quiere estudiarlas. Esto es una labor de titanes, pero hoy en día, gracias a la tecnología, se puede hacer. Yo, por ponerles un ejemplo y ponerles en contexto, hace muchos años, en los años 80, Sidney Brenner, que es un biólogo sudafricano, le dieron el premio Nobel porque pasó 20 años de su vida intentando estudiar todo el mapa de conexiones del sistema nervioso de un gusano, que es el Cerombinitis elegans, que es un gusano transparente, de micras, de tamaño, que es muy interesante para hacer estudios del sistema nervioso. 20 años con un microscopio electrónico. Un sistema nervioso que es transparente, que lo puedes ver, y que tiene 302 neuronas. 302 neuronas, 20 años de trabajo. Trillones de conexiones y sinapsis. Esto se quiere hacer en muchísimo menos tiempo y de hecho está empezando a dar ya los primeros resultados. Uno de ellos es que se ha estudiado el cerebro de 286 personas con tecnologías nuevas y se ha conseguido definir lo que podría llamarse una huella digital cerebral. ¿Qué es esto? Que cada uno de nosotros tenemos una huella digital que nos pueden identificar. Los investigadores acaban diciendo que si les dieran el cerebro de una persona podrían correlacionarlo bien con cómo ha sido esa persona, quién era, etcétera, etcétera, porque cada uno es diferente. Y lo más curioso de todo es que, tal y como les decía, el cerebro que se encarga de percibir el mundo, de recibir estímulos, luego integrarlos y al final actuar, esto va de atrás hacia adelante, pues la parte de la percepción era muy parecida entre los 286 voluntarios o personas que estudiaron, muy parecida. Sin embargo, la parte de delante era muy diferente, totalmente diferente. Es decir, lo que nos diferencia de los animales está delante y lo que nos diferencia a unos de otros también está delante. Se puede decir que vemos el mundo de una manera parecida, pero lo interpretamos de una manera muy diferente y muy personal. Por eso se dice que puede haber una huella digital cerebral. Bien, y información sobre el cerebro, me gustaría unirlo a otra realidad, que es la demografía. La demografía del mundo está cambiando. Las previsiones eran que en el año 2100 fuésemos 2.000 millones más de los que somos ahora en todo el mundo, o sea que fuésemos 9.000 millones en total. Claro, pero esta previsión estaba hecha contando con que el índice de natalidad en África se redujera a niveles de Occidente y pasara a ser más o menos de 2 hijos por mujer.
pero el índice de natalidad en África se sigue manteniendo igual y sigue siendo 4,7 hijos por mujer. Con lo cual, esta previsión va a haber que cambiarla al alza y la previsión es que en el 2100 seamos 11.000 millones de personas en todo el mundo. Esto supone una serie de retos, pero supone sobre todo una cosa importante y es que gracias a los avances médicos, pues cada vez vivimos más tiempo. Y en el año 2050, si no me equivoco, sí, 2050, las expectativas es que prácticamente un 50% de la población tenga más de 65 años. En el año 2050, siguiendo un poco la evolución que está llevando. Claro, esto hay mucha gente que lo ve con miedo, con preocupación, pero sin embargo yo creo que hay que verlo como si fuese una oportunidad. Y hay que verlo como una oportunidad porque, fíjense en todas estas personas, que son el Dalai Lama, Vicente Ferrer, Rita Levi Montalcini, Severo Ochoa, Einstein, Mandela, la Madre Teresa de Calcuta, Gandhi, Martin Luther King. Todos son personas mayores, todos están por encima de los 65 años y lo que les une a todos ellos es la sabiduría, son personas sabias. ¿Qué quiere decir esto? Que esta es una de las paradojas que todavía está sin acabar de entenderse bien. Es decir, a medida que envejecemos, no perdemos tantas neuronas como se pensaba, sí que se pierden conexiones, pero somos más sabios. Es decir, yo no conozco a nadie de 25 años que sea sabio. Parece que hay que cumplir una edad para ser un sabio, con lo que quiere decir ser un sabio. Un sabio no es una persona que sabe mucho, ¿eh? Un sabio es una persona que tiene una serie de características. Yo diría que es una persona que sabe estar siempre, que es generoso, en fin, hay una serie de características que definen a una persona sabia. Y para eso hace falta cumplir años, ¿eh? Entonces por eso hay que ver esto como una oportunidad. Y además, todo esto tiene mucho que ver con una cosa, y es que el cerebro nunca pierde la capacidad de aprender. Nunca se pierde la capacidad de aprender. Esto que se dice que los niños aprenden como esponjas y a partir de una edad ya es muy difícil que uno aprenda cosas, esto es absolutamente falso. Siempre hay capacidad de aprender y esto se debe a dos maravillosas propiedades del sistema nervioso. Uno que es la plasticidad, de la que ya hemos mencionado antes, y otro es la neurogénesis. La neurogénesis es la capacidad de producir nuevas neuronas. A partir de células madre neuronales se generan nuevas neuronas. Y si uno lee un libro de Cajal del año 1904 o 5, ve que todo lo que dice se cumple hoy en día. Es el padre de la neurociencia con mucha razón, porque no se equivocó en nada, salvo en una cosa. Cajal dijo que las neuronas, una vez muertas, no hay capacidad para reponerlas, y eso es un error, porque sí que hay esa capacidad de reponerlas, sí que es una capacidad limitada a determinadas zonas, pero sobre todo son zonas que tienen que ver con el aprendizaje y con la memoria, en el núcleo dentado, etcétera, etcétera. Y luego está la plasticidad, y la plasticidad es la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones. Van a ver un ejemplo en estas dos imágenes del centro. Si se fijan, aquí donde les señalo hay una pequeña estructura que es lo que se llama el cerebelo. Cerebelo viene del italiano cerebro pequeñito y es como un cerebro pero en pequeñito, ¿no? Este cerebelo es el encargado de que mantengamos el equilibrio, de que mantengamos la postura. También es una máquina de aprender, es una máquina cognitiva. Bueno, pues es que por ejemplo, cuando uno bebe demasiado alcohol, pues los síntomas que dan es que el cerebelo se ha intoxicado, ¿no?, por el alcohol. Fíjense arriba, esta persona tiene un hueco ahí, no tiene cerebelo. Esta persona no tiene cerebelo, ha nacido sin cerebelo y sin embargo no tenía ninguno de los síntomas de un problema cerebeloso. ¿Por qué? Pues porque por la capacidad de plasticidad el resto del cerebro se adaptó a esa realidad de nacimiento y compensó esa falta de cerebelo sin que hubiese ningún problema. Esto es la plasticidad y esta es una propiedad importantísima que es la que media la capacidad de aprender que tenemos y esto no se pierde nunca. Y además se puede potenciar y se puede mejorar, que es lo importante, ¿no? Bien, ¿qué podemos hacer nosotros para mantener el cerebro en forma? Bueno, pues lo que está en nuestra mano, evidentemente hay que controlar enfermedades que dañen al cerebro, como la hipertensión, la diabetes, etcétera. Pero, ¿qué está en nuestra mano hacer? Pues está nuestro estilo de vida, fundamentalmente, ¿no? Y con prácticamente estos puntos de aquí, la actividad social, la reducción del estrés, el ejercicio físico, la dieta mediterránea, un sueño reparador y una actividad intelectual y mantener la curiosidad. Esta sería la receta mágica que les voy a intentar ahora convencer de que es verdad con datos, ¿eh? Por ejemplo, nuestro cerebro es un cerebro social. Los seres humanos, decía que la cooperación
es lo que nos ha hecho ser los seres vivos dominantes del planeta, y para cooperar tenemos que relacionarnos con otras personas, somos seres sociales por excelencia, ¿no? Fíjense en estas dos imágenes. Esta es la neurona de una rata y esta es la neurona de otra rata. Esto está hecho a mayor aumento. Ven que esto sería la prolongación de un axón, que es de donde sale la información de la neurona, y ven que tiene como unos salientes, unos bultitos. Esos son los contactos sinápticos. Se cree que la capacidad de aprender, o el aprender se relaciona con la formación de nuevos contactos sinápticos. Y esto lo dijo Cajal en 1894, o sea, nos vamos casi 150 años detrás y ya Cajal ya lo había dicho, que la capacidad de aprendizaje y de formación de nuevas memorias y recuerdos está en los contactos sinápticos, en los botones sinápticos. Bueno, ya ven que aquí hay una serie de contactos sinápticos, pero aquí hay muchos más. Aquí hay muchos más. ¿Cuál es la diferencia entre esta rata y esta otra rata? Pues que esta rata había sido criada en una jaula sin prácticamente ningún estímulo. Una jaula a oscuras, le daban la comida y punto pelota, no había nada más en aquella jaula. Esta otra rata fue criada en una jaula en la que tenía la cacharrita esta para moverse, en la que había luces, colores, en la que había un montón de estímulos. Esa es la única diferencia. Luego la estimulación sensorial, que tiene mucho que ver con la actividad social, con el relacionarnos, con el salir a la calle, el estar un poco viendo lo que pasa en la calle, todo eso son estímulos que favorecen la generación de nuevos contactos. Segundo punto es evitar el estrés. El estrés agudo tiene una parte positiva. El estrés agudo es bueno para sobrevivir, no sé, suelo explicar, si ahora entrara un león en esta sala, pues se pone en marcha la respuesta de estrés, segregamos un montón de adrenalina, de corticoides y salimos todos corriendo para que el león no nos coja. Esa es una respuesta de estrés agudo y es crónica. El problema es cuando nuestro cuerpo hace eso mismo y segrega corticoides, segrega adrenalina sin que haya un león. Y lo hace además de manera continuada. Eso se llama el estrés crónico y eso es absolutamente un veneno para el cerebro. El estrés crónico altera el sueño, favorece la aparición de ictus, es la puerta de la depresión muchas veces, disminuye la producción de nuevas neuronas y además destruye neuronas del hipocampo. El hipocampo es la estructura del cerebro donde residen la mayoría de circuitos que tienen que ver con la memoria. El hipocampo es lo que más se atrofia en los pacientes con enfermedad de Alzheimer, por ejemplo. Por lo tanto, un estrés crónico y exagerado puede tener unas consecuencias parecidas a las que suceden en la enfermedad de Alzheimer. Segundo punto, el ejercicio. El ejercicio es de las cosas que más beneficios para el cerebro ha demostrado. Aquí, bueno, este es el caso de un ser humano, pero en ratas a las que se les somete a ejercicio constante en esta rueda, a lo mejor andan 24 kilómetros al día, pues si se compara el cerebro de una rata que hace este ejercicio con otra rata que no hace nada, pues al final esta rata tiene una memoria, en test que les hacen, una memoria muchísimo mayor que la otra rata y además tiene un volumen del hipocampo mucho más grande y muchas más neuronas en el hipocampo. Tercer punto, el sueño. El sueño tiene que ser reparador. Y el sueño reparador la recomendación son 7 horas diarias y una siesta de 20 minutos. Esto es el perfil ideal del sueño. No dormir se suele decir que nos hace enfermos, obesos, tristes y desmemoriados. Y hay muchísimas evidencias que relacionan, por ejemplo, la falta de sueño con una disminución, con una alteración del sistema inmunitario, que hace que seamos más propensos a tener infecciones. Nos altera el funcionamiento de otras partes del cerebro que nos hacen comer más y a destiempo y además alimentos muy ricos en calorías. Hay una relación muy clara entre el no dormir y acabar desarrollando una depresión y además el rendimiento cognitivo y la memoria no funcionan igual si uno no duerme bien. Por lo tanto es muy importante dormir bien. ¿Qué hace el sueño sobre el cerebro? Parece que cuando uno está dormido el cerebro está en calma y nada más lejos de la realidad. Se están limpiando desechos. Están acumulando un montón de basuras, se está enfriando el cerebro. Esto es una cosa muy importante. El cerebro viene a consumir una energía aproximada de 20 vatios, es de una bombilla, pero se calienta. Y cuando se calienta no funcionan tan bien todas las conexiones y hay que enfriarlo. Por eso, si alguna vez el nieto, el hijo, el que sea, les dice que ya no estudia más porque se le calienta el cerebro, en parte tiene razón. Si lo dice siempre es preocupante, pero si es de vez en cuando es verdad. Y
tiene impactos muy positivos sobre la memoria. Se consolidan algunos recuerdos, se aprenden cosas, se eliminan algunos recuerdos y además se favorece la creatividad, la atención y la cognición. Por lo tanto, el sueño reparador tiene esos efectos positivos sobre la memoria y sobre el cerebro y hay que hacerlo. La alimentación. La alimentación es clave para todo. Cada vez hay más evidencias de que la alimentación es clave, es uno de los elementos claves en el proceso del envejecimiento. La alimentación se rige por una estructura que está en el cerebro, que es el hipotálamo. Y los dos nutrientes más importantes para el cerebro son el oxígeno. El cerebro necesita recibir oxígeno porque si no las neuronas sufren y mueren, y la glucosa, necesita energía. Y fíjense una cosa, con lo pequeñito que es el cerebro, que apenas pesa 1,5 kilos, 1,4 kilos, consume el 20% de toda la energía que consume el organismo. ¿No se oye? No. ¿No? ¿No se oye? Sí. Anda. Bueno, pues consume el 20% de la energía que consume el organismo, el cerebro. ¿Vale? Hay datos que dicen que la restricción de calorías, o sea, el comer muy pocas calorías, mejora la salud cerebral y mejora la salud general. Se dice que es uno de los elementos más importantes para prolongar la vida, la longevidad. Esto se ha visto en ratones, se ha visto en monos y se están haciendo pruebas ahora en seres humanos. La metodología de una dieta de restricción calórica es muy exigente, porque a veces son dietas de 800, 1000 calorías, o sea, es muy poquito lo que se puede comer a lo largo del día. Pero lo más importante es que, volvemos a hablar de la restricción calórica, por ejemplo, aumenta los niveles de determinados factores neurotróficos, que son alimentos para las neuronas. Esto es en el caso del Parkinson, en un modelo de Parkinson, pues la restricción calórica aumentaba los niveles de una sustancia que se llama GDNF, que es para alimento para las neuronas. Otros alimentos que también cada vez está más demostrado que pueden tener utilidad para mantener la salud cerebral son los fármacos antioxidantes, porque disminuyen el estrés oxidativo. Y muchos de estos fármacos antioxidantes pues están en frutas, en verduras, etc. Y a raíz de esto que se llama la paradoja francesa, es lo que dio lugar un poco a la explosión de lo que se llama la dieta mediterránea. Y esto, se hicieron estudios en Francia en los años 70 en el que se veía que los franceses que comían dietas muy ricas en ácidos grasos, con queso, foie, etc., sufrían menos infartos de miocardio. ¿Y por qué puede ser esto? Pues bueno, pues era porque bebían un vasito de vino al día y pensaban que el vasito de vino compensaba ese exceso de grasas. Eso es lo que se dijo en su día. Pero esto es lo que abrió las puertas a la dieta mediterránea. La dieta mediterránea, que consigue básicamente en aceite de oliva virgen, pescado que es muy rico en omega 3, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, y el vino tinto porque tiene resveratrol, que es una sustancia que puede ser positiva para el envejecimiento celular. Este estudio, que es el estudio Predimed, es un estudio hecho en centros del Estado español, en 8 centros, en 7.000 y pico pacientes, o pacientes, mejor, controles sanos, porque eran personas sanas. Se vio que eran personas sanas a las que se siguió durante 5 años. Y se vio que había 3 tipos de dietas. Una dieta control, que era una dieta sana, más o menos sana. Y luego había 2 tipos de dietas mediterráneas, suplementadas, una con nueces y la otra con aceite de oliva virgen. Eran los 2 suplementos que daban a estas dietas mediterráneas. Y lo que vieron es que los que consumieron dietas mediterráneas suplementadas tenían un 30% menos de riesgo de sufrir infartos cerebrales e infartos de miocardio. 30%. Luego, este es el principal aval para la dieta mediterránea. Este estudio, el estudio Predimed, que fue publicado en el New England y que es un estudio muy importante. Además, una dieta mediterránea, por ejemplo, en casos de personas que tengan problemas de memoria, lo que se llama el deterioro cognitivo leve o moderado, modifica una serie de biomarcadores que hay en el cerebro, en el líquido cefalorraquídeo, y que son los biomarcadores típicos del Alzheimer. Es decir, una dieta mediterránea mejora esos parámetros, con lo cual está diciendo que personas que ya tienen problema de memoria van a tener menos riesgo de evolucionar hacia una enfermedad de Alzheimer.
simplemente siguiendo una dieta mediterránea. Disminuye el riesgo de padecer Alzheimer, disminuye el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y disminuye el riesgo de obesidad. Y por estos tres mecanismos mejora al final la salud cerebral. Una cosa importante, la diabetes. La diabetes hay que controlarla bien, porque la diabetes sí que puede aumentar el riesgo de Alzheimer, porque los niveles muy altos de azúcar favorece el que se deposite en el cerebro una proteína, que es la proteína amiloide, que es el enemigo público número 1 para el Alzheimer. Por lo tanto, la diabetes hay que mantenerla a raya y cuidarla mucho. En cualquier caso, respecto a la alimentación, hay una cosa que es importante. Cuando uno lee en la prensa, las nueces mejoran la salud cerebral, o yo qué sé, o las manzanas no sé qué. No hay ningún alimento milagroso, milagroso. No hay ningún alimento milagroso. Lo que es importante es el patrón que uno siga. El patrón que uno siga quiere decir que habitualmente sigue una dieta mediterránea. Y de vez en cuando, pues bueno, pues hay una celebración, ahora vienen las Navidades, bueno, pues vale, pues hay un día uno se pasa, pues se pasa. Pero que lo habitual sea seguir un patrón dietético sano. Y fundamentalmente la dieta mediterránea es la mejor. Y que los grandes enemigos a batir son la sal, el azúcar y las grasas trans. De hecho, ahora en muchos países europeos se están empezando a gravar las bebidas azucaradas, los refrescos azucarados, precisamente por ese efecto negativo sobre el cerebro. Y las palabras claves pues son comer sano, variado, equilibrado y con moderación. Bien, vamos a seguir adelante. Pero está ocurriendo una cosa curiosa, y es que siempre nos dicen, es que, oye, llevamos una vida sedentaria, nos movemos menos. Además, hay tóxicos de polución, etcétera. Comemos mal, comemos las hamburguesas, todo esto, comemos fatal. Y sin embargo, oye, envejecemos mejor y tenemos menos enfermedades. Esto es lo que se llama el efecto Medicine, y esto lo uno a una cosa que es muy interesante, y es un dato que se está viendo en varios estudios epidemiológicos de manera repetida, y es que la incidencia de enfermedad de Alzheimer en el mundo está disminuyendo. Una cosa es la prevalencia. La prevalencia de una enfermedad es el número de casos que hay en la población, en toda la población. Y la incidencia es el número de casos nuevos que hay cada año. Entonces lo importante es la incidencia realmente, no la prevalencia. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, como cada vez hay más personas que viven por encima de los 65 años, la prevalencia va a aumentar. Eso es lógico, pero la incidencia está disminuyendo, es decir, cada año se suman menos personas que las que teóricamente debieran sumarse al carro del Alzheimer. Y esta disminución de la incidencia que se ha visto en estudios que se han hecho en Estados Unidos, en Holanda, en Suecia, en Inglaterra, es decir, no es cosa de un estudio, sino que se ha replicado, se ha visto en 4 o 5 estudios, las razones que esgrimen es, bueno, pues esto se debe a varias cosas. Primero, a que pues la sociedad actual está más educada que lo que estaba hace unos cuantos años. Bien, es verdad. Segundo, a que la sociedad actual le ha tocado vivir en unos tiempos en los que la tecnología es más importante, y esto hace que uno pues maneje el móvil, algo del ordenador. Es una sociedad que cognitivamente es más demandante, que se llama. Y el tercer punto es que la sociedad actual en realidad lleva un estilo de vida que es más sano, más saludable que el que llevaba hace unos cuantos años. Y la conjunción de esos tres factores puede explicar que la incidencia del Alzheimer esté disminuyendo. Pero, en cualquier caso, no deja de ser un problema serio, el del Alzheimer, y un problema al que tenemos que intentar plantarle cara y hacer todo lo que podamos. Y vamos a ver ahora un poco qué es lo que podemos hacer. De todos estos consejos que hemos dado para mantener el cerebro en forma, ver cuáles de ellos se pueden aplicar concretamente en la enfermedad de Alzheimer. El Alzheimer, bueno, pues cada 70 segundos se diagnostica un caso en Estados Unidos y en la Comunidad Europea. Si esto lo extrapolamos a Guipúzcoa, pues podríamos decir que cada 3 horas se diagnostica un caso en nuestra comunidad. El coste sociosanitario en 2015 fue el 1% del Producto Interior Bruto, 818 billones de dólares. Las previsiones son que para el 2030 en Estados Unidos venga a suponer $1 trillón. En Guipúzcoa se puede calcular 25.000 casos, 35.000 euros por año es el coste.
¿Qué más cosas les quería decir? Que menos del 2% son hereditarios, que el resto obedece a una interacción entre algún factor hereditario, el envejecimiento y el estilo de vida. Y luego una cosa curiosa, que hay un 30% de personas mayores que tienen el amiloide, que es esa proteína, porque, a ver, la causa del Alzheimer, lo que motiva el Alzheimer, se cree que es el depósito de esta proteína amiloide, que en realidad todos la tenemos, pero lo que pasa es que se pliega mal, se conforma mal y se queda en el cerebro, daña a las neuronas, daña a las conexiones y acaba produciendo los síntomas. Es una forma anómala de la proteína y es un enemigo al que hay que batir. Pero claro, curiosamente un 30% tienen amiloide, pero solo un 4% desarrollan síntomas. Y esto tiene mucho que ver con una cosa que se llama la reserva cerebral y la reserva cognitiva. Y en este libro precioso, que es el de 678 monjas y un neurólogo, David Snowdon contó un poco la evolución de las monjas de una orden, la Orden de Notre Dame en Estados Unidos. Es una orden a la que siguió durante años y años y años y fue viendo qué iba pasando, cómo iba evolucionando la función de la memoria y otras funciones cognitivas de todas las monjas. Y además muchas de ellas donaron el cerebro cuando fallecieron. Y de ese trabajo de David Snowdon salieron cosas como pues el caso de la madre Mary, que se dedicaban a la enseñanza, la Orden de Notre Dame, y la madre Mary murió con 101 años y la víspera había estado dando clases. Cuando estudiaron su cerebro, el cerebro estaba plagado de amiloide, del Alzheimer, y sin embargo no había desarrollado ningún síntoma. Y dijo, ¿y esto por qué puede ser? Pues por una cosa que se llama reserva cognitiva, y volvemos a la plasticidad y a la capacidad de compensar que tiene el cerebro. Puede haber muchas lesiones y sin embargo no dar ningún síntoma, Y por eso es importante el cuidar el cerebro. Y además hay otro mensaje importante, que es que todos pensamos que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad relacionada con el envejecimiento, que aparece a partir de los 65 años y que una vez que lleguemos a una edad, pues ya o tenemos o no tenemos, pero que poco podemos hacer. Bueno, en realidad los cambios en el cerebro de una persona con Alzheimer aparecen 25 años antes de que aparezcan los primeros síntomas. 25 años antes empieza a haber ya cambios. No dan ningún síntoma, no dan ninguna guerra, pero ahí tenemos una ventana de oportunidad de 25 años para poder trabajar, para poder poner terapias, para poder hacer cosas. Es decir, que podríamos decir que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad de la edad media de la vida que se manifiesta con el envejecimiento, se manifiesta en la vejez, pero empieza en la edad media de la vida, y donde hay que empezar a hacer cosas es en la edad media de la vida. Bueno, esto tiene que ver con medicamentos que nosotros estamos probando en policlínica, en ensayos clínicos, y que lo que hacen es limpiar todos esos depósitos de amiloide, que serían todo esto que está en rojo. Pues ya se ve que con diferentes dosis del medicamento, aquí es su producto inactivo, se ve que no cambia un año después, pero cuando se da el medicamento a diferentes dosis, se ve que los depósitos de amiloide pues prácticamente desaparecen, ¿no? Pero esto hay que utilizarlo muy pronto, cuanto antes mejor. ¿Qué otra cosa podemos hacer nosotros, aparte de esos medicamentos? Bueno, pues empezar a actuar desde la edad media de la vida, pero actuar en cualquier momento. En muchos estudios epidemiológicos que se han hecho, siempre salen 7 pecados capitales, 7 factores de riesgo para el Alzheimer, que son bajo nivel intelectual, pero en el sentido no de haber recibido pocos estudios, sino de no haber aprendido nada en la vida. Es decir, hay mucha gente que a lo mejor no ha tenido muchos estudios, pero que ha hecho muchas cosas en la vida, que ha aprendido muchas cosas. Se refiere a eso. 2, la hipertensión en la edad media. 3, obesidad, diabetes, tabaquismo, sedentarismo, depresión y aislamiento social. ¿Qué podemos hacer? Aprender cosas nuevas. Ejercicio, dieta y fármacos, ejercicio y dieta, no fumar, ejercicio, interacción social, fármacos. Es decir, lo que hemos venido diciendo para mantener el cerebro en forma. Es decir, si mantenemos el cerebro en forma, vamos a estar alejando el Alzheimer. A ver. Y datos tan aplastantes como estos. Si ahora en todo el mundo decidiéramos aumentar la actividad física en un 25%, el número de casos de Alzheimer se reduciría en 1 millón. Así como por arte de magia, simplemente por hacer más actividad física. ¿Qué es lo que pasa? Si uno hace más actividad física, también va a controlar la obesidad. La diabetes va a tener la mejor controlada, el colesterol también, la tensión también. Probablemente no fume, además llevará una dieta mediterránea,
Pues claro, si uno empieza, además al salir a la calle para pasear, se relaciona con otras personas, hace otras actividades, entonces todo eso al final acaba favoreciendo al cerebro de una manera muy clara. Y lo que pongo aquí, hay que empezar en la edad media de la vida, pero si se empieza más tarde, también es efectivo, también es efectivo. Luego, estas penitencias que pongo aquí, pues hay que ponerlas en marcha en cualquier momento, pero hacerlas. Por lo tanto, para ir terminando ya, el estilo de vida cerebro saludable pues es la dieta mediterránea, el ejercicio físico, la actividad intelectual y social, aprender cosas nuevas, nuevo idioma, viajar, internet, bailar, cartas, pintar, lo que a uno se le ocurra, y reducir el estrés. Y dos elementos más para esta receta, la curiosidad y el optimismo. Y les voy a poner un dato. En Chicago están estudiando dos grupos de personas por encima de los 80 años. Unas tienen una memoria normal para los 80 años y otras tienen una supermemoria para tener 80 años. Tienen una supermemoria. Les hacen unos test y ven que hay diferencias. Bueno, pues la diferencia en el cerebro de unos y otros está en una parte del cerebro que se llama la corteza cingulada anterior, que tiene que ver con el manejo de la incertidumbre, con la toma de decisiones, con la curiosidad, con el espíritu de vida, etcétera, etcétera. Y ven que cuando comparan el cerebro de estas personas con 1 año y medio de diferencia, los que tienen una supermemoria, la atrofia de esa parte es un 30% menor que los que no tienen la supermemoria. Y los que tienen la supermemoria, hombre, todos se cuidaban, porque llegar a 80 años con una memoria normal pues es un muy buen síntoma. Todos habían llevado una vida pues cumpliendo más o menos todo esto, pero tampoco ni eran los más listos de clase, ni tenían los trabajos más creativos, no, eran gente que sobre todo vivían la vida con un espíritu de optimismo y de curiosidad. Como hizo este hombre, no sé si han oído la historia de Joe Bartley. Este es un señor de 89 años que en un momento determinado puso este anuncio en el periódico en Inglaterra, en el Herald no sé qué. Pone en el periódico: se busca trabajo, soy un ciudadano senior de 89 años que busca empleo en una zona determinada, que es todavía soy capaz de limpiar, de hacer jardinería y de hacer cualquier cosa. Y al final pone: sálvenme de morir de aburrimiento. Entonces a este hombre pues le contrataron en un bar y está en el bar encantado de la vida, trabaja 20 horas a la semana. Es que el antídoto contra el aburrimiento y la soledad es la curiosidad. Y la curiosidad, curiosamente, es el motor del aprendizaje. Por lo tanto, hay que mantener esa curiosidad y comer chocolate. Comer todos los días una oncita de chocolate. ¿Por qué? Miren esta diapositiva, que parece una frivolidad, pero esto se publicó en el New England Times, que es la mejor revista. Es una correlación entre el consumo de chocolate de los países, consumo de chocolate, y el número de premios Nobel en el país. A mayor consumo de chocolate, más premios Nobel en ese país. Tiene dos sesgos, dos excepciones. Uno es Suecia, que es quien da los premios Nobel, y otro es Suiza, que es donde se fabrica el chocolate. Y el estudio estaba patrocinado por la Nestlé. Pero esto que suena y dice, pues será broma, no sé, no es broma, esto es verdad, esto lo han hecho. Y la correlación salía así, salía perfecta. Y además, cuando hacen un estudio en personas sanas a los que les dan flavonoides, que es lo que tiene el cacao, que es lo que tiene el chocolate, ven que con una dosis de flavonoides tienen una mayor actividad en el giro dentado, que es una parte del hipocampo que regula mucho el aprendizaje y la memoria. Por lo tanto, detrás del chocolate hay una historia que puede ser absolutamente cierta. Y nada más, sobre todo que sean felices y que sepan que la dicha de la vida consiste en tener siempre algo que hacer, alguien a quien amar y alguna cosa que esperar. O sea que muchísimas gracias, y si ahora hay alguna pregunta, pues fenomenal. Eskerrik asko.